Saludos, profe. Nos presentamos mi compañero Willington Gutiérrez García y yo, Edwin Bustos Ocampo, para presentar entonces el trabajo final de la materia de seguridad informática. El ransomware es una categoría que corresponde a todo tipo de código malicioso que le exige al usuario el pago de un rescate para recuperar información. También pues para los casos de las organizaciones, para evitar la divulgación de información robada y el consecuente daño a la reputación e imagen de estas mismas, también como la afectación de la confianza de los usuarios o los clientes. Este ransomware o los ransomware, una vez que infectan el equipo, el malware utiliza diferentes mecanismos para dejar los datos inaccesibles para el usuario. ¿Esto con qué objetivo? Pues de generar esa extorsión y exigirle el pago cantidad de dinero para poder recuperar la información. Digamos, las primeras variantes de ransomware bloqueaban la pantalla de usuario y utilizaban como diferentes engaños para hacerle creer al usuario que tenía un problema o que había cometido un delito y debía pagar para solucionarlo. Ya en la actualidad existen nuevas variantes que utilizan pues como estos algoritmos complejos de cifrado que bloquean la información en cambio pues de solicitar ese dinero. Eh, a diferencia de otros códigos maliciosos, digamos que el ransomware sí busca, digamos, a diferencia pues, de otros malware que no buscan ser inadvertidos, este sí, por el contrario, llama la atención del usuario, sacando normalmente estos mensajes que despliega, dando aviso de que su información está inaccesible y que se debe pagar. Existen algunos tipos de ransomware, aquí los categorizamos en dos, están los CryptoLockers y los lock screen. Estos CryptoLockers pues, utilizan diversos algoritmos de cifrado para bloquear el acceso a los archivos del usuario. Este tipo de ransomware criptográfico, pues una vez que se apodera del sistema, inicia como ese cambio de la estructura de los archivos y de los documentos de manera tal que no se puedan volver a leer y que pues de la única forma de volverlos a utilizar es a través de la clave que tienen normalmente estos ciberdelincuentes. Digamos que en la mayoría de los casos, pues el ataque normalmente se hace en los archivos, siendo digamos que los de ofimática los más comunes. Para el tema de los scream, el ransomware ya no es tan frecuente, digamos que en la actualidad, porque este bloqueaba a partir del administrador de tareas, los navegadores web y cualquier otra parte del sistema, era más el bloqueo de la pantalla de todo el equipo. En la pantalla típicamente pues se muestra un mensaje donde se explica lo que ocurrió y que se debe solicitar como ese pago del rescate. Ya conociendo un poco como de historia y de evolución que han tenido estos ransomware, comenzamos en el año de 1989 eh, con el PC Cyborg. Este realmente era un troyano que reemplazaba el archivo autoset.bat y luego ocultaba como todos los directorios y cifraba todos los nombres de los archivos de la unidad C. Eh, por último, este como que solicitaba al usuario el pago, en ese entonces era como $189 y que se deberían de consignar en una casilla de correo a nombre de PC Cyborg Corporation, que fueron quienes lanzaron el ataque. Más adelante en el año 2005 aparece GP Coder, digamos que este ya cifraban archivos con extensiones muy específicas. Eh, Normalmente se fue con los documentos de la información del usuario, como estos tipo DO, los .sig, JPG, archivos de imágenes y demás. Luego dejaba como el archivo, dejaba ese archivo de texto en el escritorio con las instrucciones que se debían de seguir para el rescate, para el pago del rescate o el cifrado de estos documentos. Más adelante en el año 2010 aparece Winlock. Este Winlock realmente bloqueaba el equipo y desplegaba ese mensaje en la pantalla donde se le solicitaba al usuario pues enviar una cantidad
en este caso fueron unos mensajes de textos premium para poderlos desbloquear. Siguiendo la línea de tiempo, en el año 2012 aparece Reventon, también conocido como el virus de la policía. Este también bloquea el acceso al equipo, pero esta vez desplegada como esa pantalla con un falso mensaje de la Policía Nacional o incluso pues del FBI. Acá indicaba pues de que el usuario había sido bloqueado por haber manejado material ilegal, como software pirata o contenidos de derechos de autor, y que debería de pagar una multa pues para restaurar el acceso normal. Para el año 2013, el CryptoLocker y CryptoWall, estos ransomware de criptografía, ya se caracterizaban por usar cifrados asimétricos con tipo de claves públicas RSA. Cifraban únicamente esas extensiones específicas de archivos de documentos de usuario, como las fotos, documentos, y fue el primer ransomware en solicitar el pago de rescate a través de los bitcoins. Más adelante, en el año 2015, aparece el CTB Locker. Este ransomware también propagaba como a través de un troyano, descargaba el código malicioso que cifraba pues en los archivos del usuario. Ofrecía al usuario la posibilidad de descifrarlo de manera que él le daba la opción de gratuitamente, de como hasta 5 archivos, demostrarle que se podían recuperar. Ya para el 2017, digamos que aquí eh, se nombra un hito en este tema del ransomware con el WannaCryptor, más conocido con el nombre de WannaCry. Este realmente ya cifraba archivos del equipo utilizando una combinación mucho más compleja de algoritmos AES 128 y RCA 2048, lo cual ya hacía más imposible pues como recuperar mediante técnicas de análisis. Sin embargo, pues lo que se convirtió en un ataque realmente pues, escandaloso fue pues por su capacidad de propagarse por sí mismo. Este era muy similar a un gusano que a través de las redes se fue infectando equipos utilizando pues como la vulnerabilidad del protocolo de archivos compartidos de Windows. Digamos que esa fue una característica que tuvo este ransomware en especial, que fue su fácil propagación. Ya para el año 2018 aparece el Gangcraft, una de las familias como de ransomware más activas a nivel global en ese mismo año. Contaba con un sinnúmero de extensiones ya para cifrar, ya no se basaban solamente en estos archivos de usuarios, sino que ya tendían a otras extensiones más complejas del sistema. Eh, Aquí digamos que tuvo una nueva funcionalidad y fue que aprovechó el modelo de ransomware as a service. Más adelante pues entramos a detallar este concepto. En el año 2019 aparece Mace, detectado pues eh, como, como un primer grupo de ransomware implicado en una estrategia de, de doxing, el cual pues es como crear estos sitios en el cual se publican los nombres de las víctimas y divulgan la información robada de aquellos que no realizaban el pago de la extorsión para recuperar los archivos. En el 2020 aparece Ryuk y Revil, o conocido como Sodinokibi. Eh, Estos fue una familia también de ransomware as a service, que se propagó sobre todo el mundo. Estos digamos que utilizaban principalmente vectores de ataque de protocolos de conexión remota como RDP y correos de phishing, siendo pues como más distribuidos a nivel del código malicioso a través de estas modalidades. Ya en el año 2021 aparece DarkSide, este con varios, pues digamos que la misma modalidad del ransomware as a service, operaban pues en una escena cada vez más saturada. Inician pues como un ataque a una compañía de oleoducto
muy importante de Estados Unidos, donde afecta pues como el suministro de combustible en gran parte del país e interrumpe el funcionamiento durante algunos meses. Este ataque puso en foco a los ransomware bajo el presidente de la época, el cual pues ordenó medidas muy drásticas y algo muy directo contra estas mayoría de grupos de ransomware. Acá es donde digamos que esa comunidad empieza a desplegar mensajes a través de esos funcionarios o usuarios que estaban afiliados a que trataran de bajar los ataques y que no se enfocaran como en este tema de entidades gubernamentales o entidades de salud o de educación. Entonces ya dejo a continuación Edwin, a mi compañero, para que les explique otros temas. Gracias, Willy. Debido pues al tema que hablaba mi compañero ahorita acerca del WannaCry, que fue el que en realidad pues le dio como esa importancia, o que a nivel mundial pues todo el mundo empezó a hablar del tema de ransomware, porque digamos no era tan conocido ese término, digamos para todo el mundo. También surgieron entonces el tema de los ataques dirigidos. Entonces, por ejemplo, el ransomware iba más orientado al tema de hacer ataques masivos. Y ya digamos que el tema de ataques dirigidos tiene que ver más como en el tema de que estas personas, operadores, detrás de los distintos grupos de ransomware, llegaron a concentrarse en buscar la mayor cantidad dejar de buscar la mayor cantidad de víctimas posibles, y comenzaron a lanzar ataques ya personalizados a blancos específicos y elegidos previamente pues para maximizar las ganancias. Todo esto pues llevó a que los cibercriminales evolucionaran también hacia una mayor sofisticación y planificación de sus operaciones. Ahora estudian en profundidad los blancos a los que apuntan. Esto implica en muchos casos pues un periodo en el que ellos se toman el tiempo de ingresar, de explorar una red con el objetivo de recopilar información que sea interesante, conocer pues, los recursos de la víctima y poder liberar el ransomware en el sistema digamos, a objetivos específicos, a temas que realmente le permitan pues que sea efectivo el ataque y poder cobrar lo más que se pueda. También tenemos otro tema para hablar que el compañero lo mencionó por ahí a través de la historia, que es el modelo de ransomware as a service. Pues para nosotros fue en esta investigación Willy, por favor, cérrate el micrófono. Para nosotros fue pues bien importante encontrar esto, pues que nos pareció pues como que rayaba ya como con el colmo de la, ¿quién se diría? No sé, porque pues se vende como si fuera un servicio, como si fuera un software as a service. El concepto es muy similar a contratar un servicio en la nube, solo se paga pues una tarifa mensual para tener acceso a toda la estructura que tiene pues para ofrecer este tipo de comunidades. Y pues el ransomware as a service es un término tomado en inglés, pues que hace referencia al modelo de negocio en el cual los desarrolladores de malware o de tipo ransomware ofrecen a actores maliciosos interesados, que incluso no tienen conocimientos técnicos. Este servicio pues lo ofrecen grupos de ciberdelincuentes que desarrollan este tipo de códigos maliciosos y los ofrecen a foros clandestinos en los que buscan reclutar afiliados, que son quienes a la final pues contratan el servicio y empiezan a hacer pues como todo este tema de masificarlo y de irlo llevando. Entonces básicamente son dos partes bien diferenciadas: los creadores del ransomware y los afiliados, que son los quienes contratan y pues se encargan de distribuir la amenaza, tienen portales, acceso a paneles donde definen los mensajes que le van a poner a las personas, y como le decía, pues ni siquiera tienen que tener conocimientos de programación
para esto. A continuación, pues hicimos un video explicativo, quisimos investigar más pues acerca del tema y, y encontramos pues también muy curiosamente que este tema no es de uso como tan privado de ciertos grupos. Encontramos en YouTube cómo explicaban hacer un ransomware utilizando pues la herramienta de Python, y entonces nos decidimos pues ponernos manos a la obra en desarrollarlo y vivirlo pues como directamente. Bueno, en este editor podemos ver pues aquí que inicio con unas importaciones de este módulo en Python que se llama Cryptographic y viene pues como con un montón de utilidades. Esto básicamente lo que busca es ayudar a los desarrolladores a tener métodos de encriptación y de desencriptación. Ya pues depende de cada persona utilizarlo pues para bien o para mal, en este caso pues como para mal. Encontramos como le decíamos, profe, el material en internet y quisimos pues emular lo mismo, pero diferenciándolo y entendiendo qué era cada línea y qué era lo que se hacía. Entonces, esta utilidad de cryptography pues nos permite, entre varios de esos métodos, generar una clave. Esa clave se encarga de, a partir de esa clave, poder encriptar o desencriptar un archivo. Pero esa clave es dinámica, es decir, yo cada vez que solicite una clave, pues él me asigna una nueva clave cada vez. En esta función que desarrollamos acá, pues básicamente lo que hace es generar una clave, almacenarla en una variable y luego por medio de estas otras líneas de código creamos un archivo que se llama clave.key de escritura y almacenamos esos caracteres. De hecho, pues aquí cuando hicimos las pruebas pudimos ver que nos aparecía el dato. Bueno, regreso entonces al desarrollo. Otra funcionalidad que desarrollamos fue el de leer la key, que es básicamente abrir el archivo que generamos, que explicaba en el método anterior, obtener esa información y devolverla. O sea, obtener la key que nos genera el módulo de criptografía. Listo, aquí ya creamos el método encriptar, que recibe dos parámetros, uno de ítems y el otro la clave OK de la que le venía hablando. En este recibe un arreglo con las rutas completas y los nombres de los archivos que se van a encriptar. Ese arreglo pues lo vamos a recorrer acá en un ciclo for, pero antes de ello creamos una instanciación de Fernet, que hace parte pues, de Cryptography, donde le enviamos la key o la clave pues, que nos generó el mismo Cryptography, y con eso simplemente creamos un objeto Fernet, así lo quisimos denominar. Como le mencionaba ahorita, recorremos ese arreglo de los nombres de los archivos y los vamos abriendo. Cada uno de ellos vamos abriendo los de solo lectura, leemos la información y la guardamos en este caso en esta variable que llama datos archivos. Podría decirlo yo que son los datos originales del archivo. Y luego, por medio del objeto Fernet y el método encrypt, le pasamos esos datos originales del archivo que él nos los va a encriptar y los almacenamos en esta otra variable que la llamamos datos encriptados. Una vez ya estos datos encriptados necesitamos modificar el archivo como tal. Entonces volvemos, abrimos el archivo ya con la idea de que sea con escritura, con write, y tomamos ese archivo y le imprimimos, por decirlo así, los datos ya no los originales, sino los encriptados. Es en sí en esta línea donde se ocurre pues como ya la modificación como tal del archivo. De la misma manera pues hicimos este desencriptar, que es lo mismo del encriptar, incluso vimos que pudimos haber manejado un tercer parámetro como para
definir si encriptado o desencriptado, pero bueno, ya lo hicimos así. Básicamente lo que cambia es que ya no utilizamos encrypt, sino que utilizamos a decrypt, que hace todo lo contrario. Obviamente, para eso pues tenemos que tener la misma clave con la que se encriptó. Si no, ya no se podría desencriptar. Esto utiliza un encriptado simétrico, solamente con una sola clave, no como el asimétrico que tiene que ver con una pública y una privada. En este caso, pues lo hicimos así. Hicimos otro método que se llama pedir rescate, que básicamente pues lo que hicimos fue tomar una ruta del archivo y el nombre y ponerle en el contenido pues el mensaje que normalmente es donde piden el rescate, pues nosotros quisimos manejar un mensaje menos persuasivo, digámoslo así. Bueno, ya aquí es donde empezamos a hacer la ejecución de los diferentes métodos que ya comenté. Se define una variable con una ruta que ya le llamamos, pues está en la unidad C, ataque. Ahí tenemos unos archivos que son una imagen, un archivo en PDF y un archivo con un lorem ipsum y pues un TXT, que son los que vamos a encriptar. Y tenemos pues digamos esta otra línea que se llama, que es para eliminar el archivo de remove. Lo voy a comentar porque pues para hacer la encripción no lo vamos a necesitar en esta primera parte. Tenemos una lista, este tema de listar archivos, que utilizamos este método que viene con el sistema operativo y nos entrega la lista de archivos que posee cada directorio. Luego a ello creamos un arreglo que se llama archivos ítems. Este simplemente tomamos la ruta del directorio y le concatenamos los nombres completos de los archivos que tenemos en esta lista de archivos. Entonces ya que genera un arreglo con cada uno de los archivos con las rutas completas que es lo que vamos a encriptar. Voy a comentar este que se llama crear archivo key, que es lo que ya les comenté al principio, es tomar generar una key y guardarlo en un archivo. Luego tenemos el de leer key, que básicamente es que abra el archivo que acabamos de generar y tome la cadena de clave que nos generó. Luego hacemos encriptar, para eso entonces le pasamos los archivos que ya generamos en este arreglo y la clave pues que ya la leímos. Y por último tenemos este que es el de pedir rescate, que nos crea el archivo readme.txt como ya se los había mencionado. Voy a comentar entonces acá el de desencriptar, que pues no nos aplicaría pues para poderlo mostrar cómo funciona. Voy a darle aquí ejecutar y me voy a ir a mis archivos como tal. Vemos que ya el lorem ipsum desapareció en este caso, que este archivo de PDF no lo permite abrir, que esta imagen que también teníamos pues aparece con un error. Entonces ya los archivos están encriptados y adicional creamos el archivo de README donde normalmente se pide el rescate pues de la información. Bueno, voy a minimizar esto y vamos a hacer el tema de desencriptarlo. Para ello, entonces, voy a descomentar esta línea que, como ya les digo, me elimina el archivo README. Estas se permanecen. Quitamos esta de acá de generar el key, la de encriptar y la de pedir rescate. Ya con estos métodos pues así, y obviamente hay que quitar este comentario de desencriptar para que efectivamente funcione. Guardo, voy a ejecutar, vuelvo otra vez al archivo y ya empiezo a ver que aquí está el lorem ipsum y esta lectura que ha puesto. El archivo PDF ya me muestra la previsualización y el archivo de imagen pues me abre normalmente. Bueno, continuando entonces ya aquí con la presentación que íbamos, como medidas de protección,
Entre esas medidas de protección, pues destacamos principalmente el tema de copias de seguridad, las políticas de backup, la educación y la concientización de los usuarios. Eh, entonces, por ejemplo, como medidas de backup, pues el objetivo de un backup es poder recuperar la información en caso pues, de que ocurra alguno de estos incidentes. No es recomendable el uso pues, de estas unidades de respaldo que estén conectadas todo el tiempo a la red de una compañía, pues sea privada o pública, ya que en caso de una infección, esta también pues la pueden afectar. Siempre es mejor que el backup sea realizado en un disco dispositivo externo que se almacene en un lugar diferente, de tal manera pues, que no pueda ser robado, ni extraviado, ni afectado y se pueda tener como respaldo ante una situación de estas. La idea es que no se les pague pues, a estos delincuentes para que no se incentive pues, este tipo de negocio, si se puede llamar así. Como políticas de backup, pues se puede lograr valorando los datos, estableciendo cuáles son los de mayor relevancia, según las preferencias pues, de cada uno, sea personales o de trabajo. Mirar, pues hay que analizar todos los aspectos pues, a la hora de uno realizar pues, las políticas de backup, las frecuencias o periodicidad de la información, qué información es más crítica y que tengamos que estar copiando la información más digamos, frecuentemente o qué información debe digamos, de hacerse backup incluso con encriptación. Todos esos mecanismos ayudan pues a que este tipo de situaciones pues las podamos controlar nosotros mismos. El otro tema es el de educación y concientización, pues digamos que los ciberdelincuentes se han aprovechado del desconocimiento de las personas en todo este tema de seguridad informática, no conocen cómo no conocen ciertas mañas que se dan estas personas y son blanco fácil pues de las personas, por eso hay que explicarles siempre todo este tema dentro de las compañías, a nuestras familias, en fin, porque pueden ser víctimas de este tipo de criminales. Sigue entonces ya mi compañero con el tema de las conclusiones que también se nos pide en este trabajo. Bueno, como conclusiones, sabemos que el ransomware es una amenaza que sigue evolucionando pues al pasar de los años, utilizando métodos y algoritmos de cifrado cada vez más complejos y sumando pues como nuevas modalidades extorsivas para el pago del rescate. Otra conclusión es que resulta de vital importancia esa educación de los usuarios, tanto en la vida personal como en sus actividades dentro de la empresa. Esto como para evitar de que ellos sean esas fuentes de infección. Eh, Otra presentación, por favor, Edwin. Otra conclusión es con la aparición de dispositivos móviles, pues igual no tardaron de aparecer también variantes de ransomware que afectaban o amenazaban a estos dispositivos. Ya ahora con el auge del Internet de las cosas, pues ya también se han visto ataques de ransomware apuntando ya también a estos dispositivos o equipos. Y como última conclusión, pues debemos de seguir tomando las medidas de correcto uso y controlado de archivos adjuntos de correo electrónico, estos accesos que se dan a través de las conexiones remotas y seguir en el constante actualizaciones de vulnerabilidades, ya que los ciberdelincuentes pues estarán usando estas mismas técnicas para el tema de propagación. Para finalizar, pues las referencias que utilizamos para la presentación y explicación del video, nuestro tema del ransomware. Muchas gracias.